Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano una vez más. Digo una vez más porque creo que todos somos asiduos, ¿verdad? ¿O hay alguien nuevo? El que no esté, que le levante la mano. Es que ya se viene por costumbre. Bueno, cuidado, aquí por costumbre no se viene nunca. Se viene porque... Aquí venimos porque nos interesa lo que se divulga aquí. Nada más. Si no, nos quedábamos a ver el partido. Los que somos pueblos y los que no, a leer un libro. Bueno, vamos a ver. No voy a hacer una presentación de Adolfo porque es hiperconocido aquí. ¿Hay alguien que no lo conozca? ¿Hay alguien que dude que yo me crié en Oviedo? Bueno, soy madrileño. Sí, él nació en Madrid. Madrid, pero los 6 meses me llevaron a Oviedo y ahí me quedé hasta los 19 años. Yo no sé de dónde soy, si madrileño. Son un poco pijos los oviedos. Sí, no. Bueno, comparados con los de Gijón son rarillos, sí. No. La gente de Oviedo es muy elegante. Sí, muy elegante. Mira, yo te puedo contar, y no voy a contar anécdotas porque hoy estamos deprisa las que se quieren ir a ver el partido. Yo, cuando era lenguaje, fui a Oviedo, porque mi padre murió cuando yo tenía 7 años y tuve que ejercer de hombre cuando era un crío. Tuve que ir a hacer unos trámites a Oviedo y no conocía Oviedo para nada. Me bajé, ¿no? Y pregunté a un señor, al más elegante que venía por la calle, un señor, porque en Oviedo, eso sí, se vestía joder. La calle Uría es un desfile de modelos, ¿eh? Ahora ya, bueno, una gran vía. Se ha suavizado. Es la Gran Vía. Y le pregunté por una calle. Y entonces me dice, tiene que ir allá. Y dice, venga. Se dio la vuelta conmigo, más de 500 metros. Se dio la vuelta conmigo para que no me perdiese. A mí me ha quedado siempre una imagen de Oviedo muy grande, porque eso no te lo hacen en ningún sitio. En otros sitios te mandan sin saber dónde está la calle, te mandan por el equipo de quitarte encima. Bueno, lo dicho, este señor hace 40 años que se dedica a estos menesteres. Tiene escritos 60 libros sobre la medicina natural y más de 300 sobre una serie de cosas curiosas, porque ha escrito sobre cine, turismo, esoterismo, deportes, artes marciales, automóvil, piercing, en fin, y otros también. Primero estudió medicina tradicional, la convencional, y después él se enganchó mucho a la cosa de las plantas, a la medicina natural, y se diplomó en naturopatía. Y es por lo que lo tenemos aquí. Hoy nos va a hablar sobre belleza natural. No hay más que mirar al tendido y ver la belleza natural. Aquí cada uno tiene la belleza que puede, ¿no? Dice que el carisma nos dará el éxito en sociedad. Y eso ahora él nos dirá cómo se hacen esas cosas. Vale. Adelante. Pues adelante, sí. La belleza siempre, ¿por qué preocupa más a las chicas que a los chicos? Los chicos, cuanto más feo, más hermoso, no sé cómo decían, ¿no? El hombre y el oso. El hombre y el oso. Hay que ligar. Hay que ligar. El hombre, cuanto más desagradable y bruto, parece que tiene más carisma, no sé, ¿vale? Pero la chica, indudablemente, si no, mirar por las tiendas de cosméticos, el 99% de los productos que se venden son dirigidos a la mujer, porque sabe que es el mayor cliente. Las tiendas de moda, mirar, por cada 10 tiendas de moda de chicas hay una de varones. O sea, eso ya indica por dónde vamos todavía en el siglo XXI, y eso no sé si se va a cambiar. ¿Por qué os preocupa a vosotros la belleza? Quizás porque sois conscientes de cómo se mueve la sociedad, que el atractivo abre muchas puertas. Bueno, nada más que se ve en el cine ahora, la mayoría de los cantantes y las cantantes tienen unos cuerpos de fábula. O sea, lo que menos importa es lo que cantan. Pero qué cuerpos, qué manera de moverse, qué sexy, los dos ya, ¿eh? Te digo dónde va la sociedad, ¿no? Ya, si aunque permanezca mudo y desafine, nadie le va a decir nada, si es guapo es guapa, ¿no? Bien, entonces, esa frase que decían en una película que la belleza está en el interior,
no la creemos o, bueno, suena muy bonita, ¿no? Y es cierto que las personas perversas son muy atractivas. Hablo de chicas y chicos, ¿eh? Cuanto más perversa, tiene un atractivo que la persona tímida no tiene. Dentro de un orden, ¿no? Pero parece ser que el trato de chicas ligeramente perversas, así con fuerte carácter, suelen ser muy atractivas y los hombres igual. Quiere decir que eso de que las personas buenas y tranquilas y tímidas parece ser que se comen menos roscas. Bueno, se pueden comer media rosca, por lo menos, ¿no? Pero entera no. Bueno, os voy a decir luego todo lo que necesitáis porque mira, supongo que tenemos tiempo, vamos a hablar de las arrugas, eso que tienen algunas personas que están por la calle, de la caída del pecho, la flacidez muscular, vamos a hablar, vamos a hablar de una cosa, bueno, de la alopecia si queréis, también podemos hablar un poquito, de la celulitis también, eso que tienen algunas personas, de las varices, bueno, vamos a hablar de un montón de cositas que afectan a la... Entonces, cuando se establece el concepto de belleza, si cogemos la belleza de la época de Marilyn Monroe, ¿no? Claudia Cardinal, Sofía Loren, a que no tiene nada que ver con la belleza de ahora, de las chicas de ahora, de la mujer de ahora. La mujer de ahora es mucho más estilizada, más deportista, cuando antes las actrices no necesitaban ser ni deportistas ni estilizadas, unas buenas formas, vale, Mae West yo Brasil, un ejemplo de algo así, ha cambiado el concepto de belleza, pero sí hay unos patrones que parece ser que se miran, que es la simetría. Vamos, que los ojos estén simétricos, uno aquí y el otro aquí, que la boca esté, no hayas tenido un ictus que te haya, bueno, la persona que tiene un ictus también liga, ¿no? Pero vamos, se busca la simetría y se hace lo que se dice una cruz en la cara. Una cruz es línea recta, esa cruz se sigue conservando, que luego la simetría en los dos pechos, por eso las mujeres tienen la ventaja del sujetador, porque los ponen los pechos, los dos simétricos, en los mismos sitios, y esa cosa que sale por aquí, que no tiene un nombre, bueno, por medio colorado, también simétrico, pues, no sé, como no llevamos sujetador, pues es otra cosa. Luego la ropa interior indudablemente tiende a subir y a colocar lo que se ha descolocado, o sea, vamos, y eso lo intentamos todo. Esa es la simetría. Parece ser que las cejas ligeramente ascendentes tienen un atractivo mejor que si te pintas aquí, te la haces hacia aquí, a que nadie se pinta y se la hace la curva aquí. Eso que se llama ojos achinados. Bien, parece ser que una ligera, y lo sabéis cuando, aunque ahora os tocáis menos los ojos, en el hombre dice que es muy atractivo la mirada profunda. No te dice nada, pero te mira de una manera, hostia. Ah, que sí, la mirada profunda. Había Claire Gable, no podemos negarla, que tenía una mirada, pues, tío, y no era guapo en el concepto de ahora de hombre guapo, pero la verdad que... bien, las chicas parece ser que las caderas son un pelín más grandes que los hombros. No forma de pera, que sería, pero sí un pelín redondeada, parece ser, y el deporte te va en ese sentido. Y los varones todo lo contrario. El varón que tiene los hombros bien cuadraditos y encima se pone hombreras. Joder, vamos a la calle con un traje así, con una sombrera. Que no puede. ¿Ves? La moda hasta tiende a hacer. Las orejas dicen que mejor pequeñas. De aletas a lo mejor no, pero luego veremos que nos enamoramos de cualquier cosa, ¿eh? El amor es otra cosa. Pero ciego, el amor es ciego. El amor, y tan ciego a veces, ¿eh? Por eso cuando abrimos los ojos nos divorciamos, claro. Bien, vamos a ver, la nariz, pues tampoco vamos a exagerar, pero discretita queda muy bien, y parece ser que el hombre se permite un poquitín más de nariz. Tiene narices el tío este. Bueno, el cuello, ahí también hay un patrón que la mujer, el cuello más largo que el del hombre, más estilizado, y de hecho casi todas, o todas lo tenéis un poquitín más largo, más estilizado, mientras el nuestro tiende a aumentar, y más pequeñito, ¿bien? Pues cada uno con su estilo, y eso es un patrón, no quiere decir que yo lo admita, pero es un patrón. Y la piel está, el vello, está sin definir, los hombres depilados o los hombres tal cual. Pues cada uno, pero aquí existen las dos tendencias.
El hombre que se depila, el hombre que no se depila, tal cual. El hombre y el oso. Bien, y la mujer, todavía la tendencia a depilarse sigue presente. Hubo una época en la cual había que hacer así para enseñar que había pelo así, por aquello de la igualdad, pero duró muy poco esa igualdad. Sigue estando la depilación como una norma en las chicas. Otra cosa va a ser, que lo vamos a hablar, el hirsutismo. El hirsutismo es una maldición. Es cuando te sale el vello que antes no te salía y en zonas que mejor que no debiera salir. Luego hablaremos del hirsutismo, bueno, el bigotillo, ¿no? Que se dice y tal, es una forma de hirsutismo, pero hay hirsutismo que ya empieza a salir por aquí, incluso en el pecho, y veréis que, aunque adelantemos un poquitín, que con el paso del tiempo hay muchas señoras que les sale el vello donde antes no tenía. En los antebrazos ellos vuelve a salir, ¿eh? Vuelve a salir, ¿no? Bien, entonces, eso sería el patrón, pero que no tenemos por qué admitir que eso es el patrón. Pero quiere decir que parece ser que a la hora de hacer fotografías, publicidad y salir en la televisión, el patrón se sigue conservando. Ahora vamos a ver la parte más importante. Lo que hace verdaderamente atractiva a una persona. Porque una persona guapa... A ver, no voy a nombrar a nadie. Estamos en el Congreso, estamos mirando el Congreso de los Diputados. Hay un montón de chicas y un montón de chicos, ¿no? A que si nos cae mal el partido, que nos da igual que la chica o el chico sea guapo. Es guapa, es atractivo, pero como pertenece al partido de la competencia nos cae mal a pesar que son guapos, porque yo creo que si hay un congreso de gente guapa es ahora. Madre mía, pero que es raro encontrar una persona fea. Otra cosa es que esté en el partido que no nos gusta. Pero ha cambiado eso, el congreso, por lo menos en España. ¡Jolín, madre mía! Están por un desfile. Pero están, a cualquiera, ¿no? Nos puede caer bien o mal, pero bien. Eso se llama carisma. El carisma es lo que se comprobó que es lo que marca verdaderamente el atractivo de una persona. No la hermosura, pero sí el atractivo. Una persona puede ser escuálida, no estar bien formada, tanto en chico en chica, el chico demasiado delgado, no tiene músculo, la mujer no tiene pecho, el culete es un esbozo y tal, pero tiene carisma. El carisma lo hace irresistible, a él y a ella. ¿Qué es el carisma? Lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia del vecino y de todos. Cuando alguien habla con nosotros, vemos algo que no tiene nadie. Pues es la forma de mirarnos, el modo en que nos miran, nos gusta. Y no podemos evitar sentirnos hasta decir, me encanta esa persona, y no es guapa, pero es carismática. O su modo de pensar, ¿a que sí? Aquí hay muchas personas que nos encantan por cómo piensa o cómo se comporta conmigo o con la gente. Esa es la parte carismática, ¿ver? Y es lo que verdaderamente va a conseguir que tengamos grandes amigos y grandes parejas. El atractivo con el paso del tiempo va cambiando y se va perdiendo. El carisma se puede hacer cada vez más fuerte. Así que potenciar el carisma es lo que nos hace únicos y todos tenéis vuestra parte carismática. Si pudiésemos decirlo aquí, yo sabéis que en las clases que doy un día lo hicimos, digo, bueno, yo os voy a decir a mi modo de ver desde la distancia cuál es la parte carismática de cada uno de vosotros, porque lo veo. Y en la parte más atractiva o carismática es tuya, es esta, a ti es esta, y la tuya es esta, y fui diciendo a cada uno de los alumnos cuál era la parte. Todo el mundo tiene una parte carismática. Si lo supierais cuál es vuestro mayor atractivo, lo potenciaríais. A veces puede ser la seriedad, pero en otras no, la otra es la sonrisa. Fíjate qué disparidad. En esta la sonrisa que me cautiva y en esta lo que me cautiva es la seriedad con que va por la vida. Me encanta, ¿ves? Así que potenciar la parte carismática, incluso en la forma de vestir. Si ahora vamos a ver lo acertado o no, podemos decir ese color te da un carisma fuerte o ese color mejor cámbialo y regaláselo a cualquiera, pero al vecino de arriba que no te cae bien se lo regalas y compras algo nuevo. Todos tenéis vuestro carisma, hasta las personas despreciativas son carismáticas. ¿Ves? Precisamente su carisma es ese afán que tiene en despreciar a toda persona que no sea el mismo o ella misma. Bien, potenciar vuestro carisma, que todo el mundo lo tenéis. ¿Vale? No os digo nada porque tenéis que decir uno por uno. Parte carismática puede ser el lenguaje, y el lenguaje puede ser la voz, pero también la cadencia de la voz.
o la tonalidad. La tonalidad quiere decir que yo puedo decir, mira chicos, lo que se trata, eso estoy subiendo a una escala alta, puedo decir, mira chicos, de lo que se trata es de que cada uno encuentre. ¿Veis cómo he cambiado? Pues si yo consigo encontrar mi parte carismática en la voz, puede ser que sea un buen orador, ¿vale? Y vosotros lo mismo, si encontráis vuestro carisma en vuestro tono de voz, solamente hablando, me dejáis a la gente obnubilada, solamente hablando. Eso no es difícil. No importa la calidad del lenguaje, no importa que tengáis un dominio del lenguaje muy grande. No importa. Dicen que con 500 palabras que dominéis, podéis estar en sociedad y tener buena presencia. No necesitáis un léxico muy grande, si lo tenéis mejor. Bien. ¿La elegancia es carismática? ¿Una persona elegante? Sí. Pero no hace falta que os gastéis dinero. ¿Vale? Es el modo que habéis abierto el armario. ¿Qué me pongo hoy para el centro asturiano? Pues no lo sé, y veis ahí todo el repertorio, chicos y chicas, y habéis escogido este y este tipo de peinado. Esa elegancia que vais a poner, y a lo mejor es un color gris, a lo mejor es un color con esos pantalones que llevan los chicos ahora rotos y tal, pero hay que reconocer que hay personas con pantalones rotos que están realmente elegantes. No os hace falta pantalones de lujo. Pero sí vais al armario y decir, esto me va a sentar bien. A ver, cariño, ¿qué te parece? ¿Me queda mejor el rojo o el rosa? Hombre, tal como te has maquillado, quizás rosa iría un poquito mejor. Bien, pues eso entra parte del carisma, elegir adecuadamente. Otra forma carismática, a ver, el apretón de manos o el abrazo. Ahora ya no sabemos qué se lleva mal, o el abrazo o el apretón de manos, ¿no? Vale, hay apretones de manos que te echa para atrás. ¿Qué echa más para atrás? ¿El apretón de manos fuerte, decidido, o el suavecito, así delicadito? ¿Qué echa más para atrás? El delicadito blando, ¿a qué echa más para atrás? Sí. La verdad, en un hombre ya se exagera, pero en una mujer también. Te da la mano, te la deja colgada, lo vuelvo a hacer. O el abrazo. Hombre, cuánto tiempo, qué alegría, dame un abrazo. Y se deja recibir, se queda blando o blanda. Ay, no, no le vuelvo yo a dar un abrazo. Por guapa o guapo que sea. ¿Ves? Hasta, pues, en esa es la parte que debéis trabajar, el carisma. Los besos en la mejilla, bueno, vale. Son un poquitín hipócritas porque estás besando a una persona que muchas veces te cae mal. Hay mucha hipocresía en los besos. Yo por eso prefiero la mano al estilo antiguo, que ahí no hay hipocresía. Bueno, vamos a ver. Uy, os voy a decir tantas cosas, pero que si me va el tiempo me vais avisando. Pero realmente si hay algún deporte, he cogido dos, bueno, he cogido alguno más, que pueda hacer que vuestra figura se moldee adecuadamente. Bien, no hay edad para trabajar el cuerpo y que el cuerpo mejore. No hay edad. No hay ni prótesis de cadera, ni artrosis, ni nada. La persona que se escuda, es que yo tengo una artrosis, que llevo una prótesis, es que yo voy así. Mira, son excusas para convertirse en un vago de mover el esqueleto. ¿Vale? Entonces, no hay excusas. Ya sabéis que yo trabajo en la Cruz Roja y el último grupo que tengo, he montado un grupo de defensa personal para personas vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Los ancianos. ¿Te imagináis una clase de defensa personal con ancianos? Pues la tengo de maravilla, llevo 1 año y pico con ellos. ¿Vale? Quiero decir que son los que más necesitan eso. Y no veas cómo mejoran. Así que no os costará nada mover un poco el esqueleto. Y vamos a ver, de todos los deportes he cogido... Vale, he cogido uno que puede ir bastante bien para casi todo el mundo, que es la danza. Ponemos el baile, no el ballet. El ballet requiere unas cualidades de equilibrio, coordinación muy complejas. Pero la danza no, el baile en sí mismo, cualquiera puede meterse a hacer una sevillana, no me digáis que no es completa, arriba Sevilla y todo eso, o sea, una sevillana trabaja bastante el cuerpo, la cadera por supuesto, la cinturita, las piernas y tal, pero cualquier baile, incluso los bailes de salón, os van a ayudar a mantener el tipo. ¿Cuáles son las ventajas? Por si queréis hacer eso, bueno, el baile en general da un buen desarrollo, la edad que tengáis vais a mejorar. Aumenta la capacidad pulmonar. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo me encuentro con mucha gente, que me callo, que con el paso de los años el tórax se le ha hundido.
Entonces, respiran mal. Yo es que respiro mal, me hago enseguida, tengo asma o no, tengo ya, o EPOC, lo que sea, pero se te va hundiendo. Yo diría, ¿por qué se te va hundiendo el tórax si cuando eras joven no tenías un tórax aquí, el pecho se levantaba y los hombres presumían? ¿Qué has hecho o qué no has hecho en la vida? Bien, yo veo que la gente, por carácter, por decir soy mayor ya, y lo dicen 1000 veces al día, hacen esto. ¿Qué les ha ocurrido? Que el tórax se hunde. Con lo cual respiran mal, ya no es cuestión de los pulmones, es que respiran mal porque el pulmón no tiene sitio para expandirse, se hunde y la figura se estropea. Van así, van por la calle así, hacia adelante, no puede ser. ¿Qué cosa haría? Levanta, hincha un poquitín, como cuando estábamos en la mili, los que hicieron la mili, pecho fuera, tenemos que ir así. Y si veis los desfiles de soldados, ya sean de uno u otro ejército, los soldados habéis visto más, y las soldadas, las soldadas también, hay un montón de soldados y las ves erguidas con el pecho fuera, así. ¿Qué os costaría mantener una figura erguida? Eso es gratuito. Lo único que a la hora de salir a la calle, os costaría ir así un poquitín derecha, dejar esto, que cuando os dais cuenta ya tenéis una chepa que no hay remedio. Bien, el baile también va a proporcionar una buena elasticidad, que es lo que permite los tendones y músculos. Y sobre todo, una mejora aerobia, quiero decir que vais a aprovechar el oxígeno. Y he puesto aquí otra cosa, que nos acostumbramos a movernos en 3 dimensiones. Con el baile, hablo del baile, nos acostumbramos, hay 3 dimensiones, digo yo, alto, ancho, largo. Bueno, pues en el baile trabajamos todo, tanto damos un salto para arriba, como vamos a la derecha, a la izquierda, como vamos avanzando, hay 3 dimensiones. Bueno, dicen los físicos que hay una 4ª dimensión, que es muy curioso. Cuarta dimensión, a ver si un día hablamos de la 4ª, pero el baile nos permite prácticamente actuar en las 3 dimensiones habituales. Subir aquí es otra dimensión, en altura. Estamos aquí a un nivel, subir las escaleras no vendría mal, no cojáis el ascensor si puede ser, porque el trabajo lo hace el ascensor, pero vosotras no. Bien, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, que trabaja excesivamente los tobillos, la rodilla y tal. El trabajo en el baile de salón recarga mucho los tobillos y la rodilla, pero bueno, puede ser un pequeño inconveniente. Y he puesto varios, el tai chi. ¿Conocéis el tai chi? Sí. El tai chi viene muy bien, da mucha elegancia, muchísima elegancia a la hora de moverse, de andar. Si habéis visto alguna sesión de tai chi, lo habéis hecho, da mucha elegancia, da plasticidad, da coordinación entre manos, en todos los sentidos. Es cualquier persona que practique tai chi, que además suele tener un carácter más moderado, tranquilo, que sí. El carácter te empieza a cambiar porque te obligan a moverte despacio y en la vida te lo tomas todo con más calma. He puesto el senderismo, acabo de terminar un libro, ya lo he publicado, se llama Senderismo Saludable, lo he criticado, porque se practica muy mal. El senderismo es caminar, 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 y eso no puede ser. Hay otros modos de hacer senderismo saludable, lo he puesto en el libro, conocer, pero el caminar, 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 y ahora volvemos el mismo camino, la misma persona al lado, caminando, llega a ser una hipertrofia, sobre todo de los músculos gemelos y de la rótula. La rótula con el tiempo sale para afuera y vamos a aparecer una artrosis de rodilla por no hacer un senderismo sensato. Otro día hablaremos que hace un buen senderismo que se puede hacer, pero introduciendo ciertas variantes. Pero bueno, ahí está. El trabajo en los gimnasios, ¿no? Con las pesas, las máquinas, puede ser un buenísimo ejercicio porque metes resistencias o una hipertrofia. Pero si tenéis un buen monitor, el trabajo con las pesas es muy adecuado porque el monitor os echa un vistazo. Llegas tú, quiero entrenar aquí, estupendo, vale, quiero un poquitín en forma y ya según está hablando contigo, ya el monitor te está chequeando. Te piensa lo que va a trabajar contigo, lo que no debes trabajar. Y ya te manda las máquinas adecuadas y la pauta adecuada. Fijaros de los monitores que están casi todos cualificados porque para esto estudiaron. O sea que entrar en un gimnasio viene muy bien porque además os echa un chequeo. Esta persona tiene un problema de aquí, de los músculos dorsales, algún problema en el pecho. Lo ve, nada más veros, ya lo da y va a dar unos ejercicios adecuados a vosotros. Lo que ha visto, lo ve al primer golpe de vista. O sea que tenemos que tampoco está mal el trabajo con pesas. Pero yo he cogido uno
me vais a perdonar que ya sabéis cuál he cogido, en las artes marciales. Una tía, yo las conocí cuando era jovencito y no las he dejado desde jovencito hasta ahora, sigo dando clases, tengo, ya lo sabéis, 3 cinturones negros y espero seguir toda mi vida. No sé si en la otra vida me dejarán, no sé si, porque yo pienso ir al cielo. Y no sé si en el cielo me van a dejar. Si hay sitio, ¿Eh? Si hay sitio, Si hay sitio, que está un poco ocupado porque hay muy buena gente, ¿vale? El infierno lo dejo para otros. Pero no sé si me dejarán en el cielo, pero pienso seguir hasta el fin de mis días con las artes marciales. Porque me ha dado todo lo que creo que una persona físicamente hace falta, pero también emocionalmente. Esa capacidad de tener la mente templada y no irritarte con facilidad, porque eres consciente de que si te irritas y pegas un puñetazo puedes hacer daño, pues mejor quédate tranquilo y entabla una conversación o déjame en paz, anda, vete por ahí, pero no le pegas. Quiere decir, puedes pegarle, pero no. Entonces yo escojo las artes marciales. Así que si algún día alguien, aquí tengo uno de mis alumnos que lo hace de maravilla. Muchas veces le digo, anda, corrige tú por ahí, y no digo quién es, pero viene y de vez en cuando ya le dejo corregir a los alumnos. Eso es muy buena señal, es que ya tiene conocimientos. No digo quién. ¿Y la natación? Vale. Yo no quiero subir, está muy lejos, pero que me incineren, sí. ¿Cuál? Que después de muerto incinerado. Bueno, ya ahí podemos discrepar porque como no sabemos qué ocurre, yo no creo que la naturaleza haya previsto quemarte espontáneamente. La naturaleza ha previsto un cambio. Pero tenemos una cosa, que en los prados en Asturias echamos ceniza para que crezca la hierba. Bueno, ¿Va al cielo? sí. Bueno, A ver si hablamos de la otra vida algún día. cada uno, claro. Bien, he puesto aquí, aparte de los deportes, factores emocionales que van a afectar a la belleza, al carisma, al atractivo. He puesto que uno que tiene mala prensa y da mal resultado es la timidez. Yo no sé si en las chicas se soporta un poquitín, creo que no. Ahora las mujeres estáis empoderadas, ahora las mujeres tenéis genio, ahora las mujeres estáis en un plano de igualdad con respecto al hombre. La mujer de antes, a lo mejor ser un poquitín tímida, venía muy bien, ¿no? Apocada, tranquilo, venía el macho, aquí vengo a agarrar, que cuando te mire alguien... Creo que todo ha cambiado, afortunadamente para nosotros y para vosotros ha cambiado. Entonces, la timidez sí se considera que estropea además el carácter y el cuerpo, el no atreverte, el ser miedoso. Y todo eso es un ejercicio de la mente, el salir del miedo, del pánico. ¿Qué más? El abatimiento y la depresión. Bueno, la depresión es una enfermedad muy seria, pero indudablemente la persona deprimida, ¿a qué se le nota? Está el cuerpo, ya no la mente, está el cuerpo mal, le notamos que algo no va bien y el cuerpo se va deteriorando y la depresión, bueno, afortunadamente hoy en día creo que tiene solución. Otra cosa, la falta de autoestima. La palabra autoestima define claramente, es mi estima que tengo yo, no necesito que un psicólogo me la diga, ni que me la haga, ni que me la proporcione. Le voy a dar a usted una buena autoestima. No, la autoestima no se compra, ni con medicamentos, ni yendo a un psicólogo. La autoestima, la palabra está bien definida, es algo que debo tener yo mismo, mirarme en el espejo y decir cuánto vales, aunque nadie me quiera, aunque esté solo, aunque esté viviendo con 500 euros de pensión, pero tengo autoestima, sé lo que valgo, no depende del dinero. Y eso depende de cada uno. Cada uno se mira al espejo y debe sentirse orgulloso de lo que tiene. Cada uno, ya os he dicho, tenéis vuestra parte carismática, es que se ve enseguida. Hasta la persona que viene un poquitín aparentemente más desaliñada, cuando te pones a mirar, digo, no, puede ser que no haya tenido acierto en el peinado, pero madre mía, qué forma de mirar tiene, ¿ves? Y no acertarme. ¿Qué más? Lo que sí destroza la belleza con el tiempo es la envidia y la cólera. Eso poco a poco va minando la belleza corporal. Otros factores, a ver, que pueden influir, para bien o para mal. El olor. El mal olor, pues parece ser que siempre puede ser un poco negativo. Pues depende donde vivamos. Si vivamos en países pobres o en guerra, que lo único que les preocupa es que no les maten a tiros, o tener un plato de comida por lo menos una vez a la semana, que no se laven y se importa un pleno a todo el mundo y la gente se calla.
y debe callarse, porque hay otras necesidades por encima de todos, que es el buen olor corporal. Ahora, en la vida, en la sociedad moderna, se inventó el desodorante y se acabó el rollo, la ducha, ¿no? Bien, parece ser, y cada uno tiene su principio. A ver cómo lo tocamos, a ver cómo lo saco el tema. A la hora de hacer el amor, pues indudablemente las feromonas, esos, pues salen en la medida que la excitación va cambiando en él o en ella o en ellos, ya me da igual quién se haga el amor, pues las feromonas va a salir, entonces hay un olor determinado y a nadie le resulta desagradable porque está haciendo el amor, se supone, con la persona querida. Hombre, si hueles feromonas en la calle así preciadas por ahí, pues a lo mejor ya no te gusta tanto, pero en la intimidad, de verdad, ¿quién no tiene pareja, hijos, y cuando sale del cuarto de baño, pues, y ha hecho sus necesidades, pues ahí, por mucho que echa, ¿y qué? Somos seres humanos, somos seres vivos, como dices tú, hasta los cadáveres huelen. Entonces, no hay que ser tan exagerado. Pero bueno, el Chanel número 5 sigue siendo un buen perfume, ¿no? Y lo puse de moda, ¿no? Marilyn Monroe, que decía, ¿y usted con qué se acuesta? Digo, yo me acuesto pues con Chanel número 5. Ya sabíamos que la chica se acostaba sin nada. La que armó. Bueno, es carismático el andar, indudablemente, puede ser carismático el modo de andar. Y la forma de sentarse. Como aquí todos sois amigos y no os miráis, si estuvieseis en mi puesto, sí miraríais cómo se ha sentado cada uno. Algunos se han sentado con elegancia, otros con desgarbados, uno con comodidad y otros pasando de todo, ¿no? Vale, pero cada uno, cada una tenéis vuestro modo de sentar. Y sí, el que mira sí lo ve. Un día os voy a traer, anda, mira a tus compañeras, nadie se mueva, y sí vais a ver que el sentarse sí influye mucho. Vamos, si vais con alguien invitado a una comida, de verdad, a que sí interesa cómo se sienta cada uno. Estáis todos ahí en la comida de Navidad, compañero, compañera, y sí influye, como influye que alguien se haya preocupado de peinarse ese día, o de... pues bueno. Vamos a ver ahora plantas medicinales que pueden contribuir, luego tengo muchas cosas naturales, que pueden contribuir a, por ejemplo, la artemisa, que se utiliza para el hipertiroidismo o la menstruación. Parece ser que si se aplica localmente, la artemisa es una planta muy popular para dar color al cutis. O sea, que en vez de estar muy pálida la persona, dais una loción, hacéis una infusión que os vale 1,5 €, preparéis 1 litro y lo tenéis para un montón de días y al salir de casa ponéis ahí y tiende a que el cutis no esté muy blanco, cosa que en invierno parece ser que no hay mucho remedio. Pero contribuye a que el cutis tenga ese color sonrosado, que luego la gente... Ya no os ponéis polvos ni esas cosas, ¿verdad? Hoy de lo que os habéis librado. Nosotros nos libramos de siempre. Bien, para que la piel esté sin imperfecciones, sin granitos, sin cositas y tal, porque la piel lisa, tenemos una planta también local que se llama bardana con B, también preparáis la infusión con la bardana y os la dais una vez al día y contribuye a que la piel vaya a estar sin imperfecciones de cualquier tipo, sea de grietas o de granitos pequeños que salen a veces y no, jolín, vaya granito, qué inoportuno el grano, hoy que tengo que ir a ligar y hoy me ha salido grande. Bueno, la bardana contribuye a que la piel no tenga imperfecciones. Una planta, a ver si la conocéis, borraja, ¿os suena? Bueno, va a contribuir la borraja, si la utilizáis para evitar las arrugas prematuras, las que nacen en una edad que todavía no. Bueno, yo creo que las arrugas no deben nacer nunca. Y de hecho, es fácil encontrar amigos y amigas que tienen una edad alta y no tienen arrugas. Las arrugas salen preferentemente por 2 cosas, lo vamos a ver con detalle, por deshidratación o por falta de grasa. Así que si hacéis cualquiera de esas tonterías, o no bebéis agua, o no tomáis grasas, no se extrañe que ahí salgan arrugas. Bueno, la borraja se puede tomar en pastillas para contribuir a que la piel tenga la grasa que necesita. La borraja se utiliza mucho para los quistes de mama, los benignos, que
que tocáis el pecho, el susto, ¿qué es esto que hay aquí? Y suelen salir en 2 o 3 días lo que no tenía nada, de repente ese día te os tocáis, y el susto. Bien, ya lo saben los médicos que si el quiste se mueve no suele ser peligroso, lo malo es que se quede quieto. Bien, pues la borraja va a ayudar un poquitín esos quistes benignos a reducirlo y reabsorberlo. ¿Qué más? La caléndula. ¿Os suena la caléndula? Va a actuar cuando la piel está un pelín áspera, irritada con frecuencia, está áspera, y además la gente lo nota cuando se agarra la manita, ¡ay, qué piel más áspera! Y tal, incluso si tocamos la cara, no suele ocurrir más a los chicos, ¿no? Pero a las chicas también la caléndula, en loción y todo eso, hay montones de eso. Viene muy bien para la piel irritada y áspera. Y una que he puesto aquí, ¿sabe lo que es un queloide? El queloide es la consecuencia de una herida. Puede ser la cesárea, o puede ser una herida que os habéis cortado, eso cicatriza, pero queda un queloide. Queloide es que la naturaleza protege para que no se vuelva a abrir, queda ahí un tejido abultado que se nota que habéis tenido algún problema. Cualquier cirugía va a dar lugar a un queloide, ¿no? Cualquiera. Pero también os Según la piel. Según la piel, pero el queloide va a salir, a no ser que pongamos los remedios. Entonces, hay una planta maravillosa que te la venden también en las farmacias, se llama centella asiática, donde se aplica cuando ya eso se empieza a cicatrizar para que no se forme el queloide y quede la piel lisa, que nadie se entere que ha habido una herida. La centella asiática, vale. Si el queloide se ha formado, pues llegamos tarde. Ya tiene que ser el dermatólogo que lo quitase. Pero para prevenir en cualquier herida, pues no os costaría nada ir a la farmacia o al herbolario, una crema de centella asiática. Hay una muy conocida, se llama plastoestimulina, es muy antigua ya. ¿Qué más? Bueno, he puesto aquí el eucaliptus, porque el eucaliptus, junto con el romero, si lo dais como una loción, al terminar de lavaros la cabeza, ponéis romero, eucaliptus, o la mezcla de los dos, va a tener un buen olor, no necesitáis colonia en el pelo, pues va a contribuir a que el pelo esté bien, mejor, que se caiga menos y que esté más esponjoso, pero le va a dar un brillo especial y encima huele bien. Eucaliptus y romero mezclado, mira que es barato, ¿eh? ¿Qué más? A ver, para la base de los ojos, el ojo seco es un problema, ¿no? La enfermedad, ¿cómo se llama? Enfermedad de Sjögren. Vale, y con el tiempo el ojo tiende a secarse. Falta lágrimas, bueno, tenemos una hierba maravillosa que es la eufrasia, que te la venden, incluso ya en colirio, vais a un herbolario, en las farmacias prefieren a mamelis, cosa que yo estoy en desacuerdo con ellos. Pero la eufrasia la encontráis en colirio, le echáis una gotita, salís de casa, conseguís un ojo brillante, de eso que nos gustan, ¿verdad? Porque están húmedos, y evitáis el síndrome de Sjögren, aunque se pegue mucho, porque ahí es peligroso el síndrome de Sjögren. ¿Qué más? Bueno, para las varices y todo eso, que os obligan a llevar pantalones, a nosotros, el varón tiene menos varices, puede tener flebitis, pero menos varices. ¿Por qué la mujer tiende a tener más varices que el varón? ¿Cuál es la causa? ¿Que os ha maldecido la naturaleza? No, es los músculos. Las varices, hablo que salen en las piernas. El músculo del hombre es muy potente, más potente que el de la chica, ¿no? Las chicas son muy elásticas, pero muscularmente un poquitín menos potentes. El músculo lo que hace en el sistema venoso, preferentemente lo que hace cada vez que el músculo se mueve, cada vez que andamos, cada vez que nos movemos, pues hay que hacer deporte, comprime la vena. Al comprimir la vena, las válvulas que tiene la vena van a impulsar la sangre al corazón y no se estancan, no se forma varice, ni flebitis, ni hemorragia, nada, porque las válvulas lo impulsan. Pero suponer que la variz ya está así. La válvula, hay una zona aquí que no impulsa, esa sangre se va a estancar, va a haber una variz, entre otras cosas. Entonces, si hacéis deporte y lo trabajáis bien, el deporte va a contribuir a que la vena se cierre y vuelva a trabajar. Así que, pero bueno, he puesto aquí una planta que la conocéis, que es el ginkgo biloba, ¿os suena? Eso que mandan para la memoria de los mayores. Tiene su parte de razón y su parte de exageración, pero bueno, el ginkgo biloba, si tenéis varices y encima veis que la olla, la cabeza se empieza a ir y que ya
no os dais cuenta de las cosas, pues el ginkgo biloba podría ser una buena planta. Por cierto que en Oviedo, en la entrada del Parque de San Francisco, en una de las entradas hay un ginkgo biloba en la entrada, si me acuerdo de él. Y es un árbol milenario, de los más antiguos que existe en la naturaleza, de los más antiguos. Pero también no es la falta de la vitamina B. La variz. No, el rico. Mira, la próxima conferencia que vamos a dar, he estado hablando ya arriba, va a ser cómo mejorar las cualidades cognitivas, o sea, mejorar la mente, ya no la memoria. Cómo mejorar la mente, en lugar de que se vaya deteriorando, cómo mejorarla con el paso de los años, convertirnos en esos sabios de la antigüedad que eran viejos, pero eran los más sabios de entonces. Hombre, los griegos, los mayores eran los que dirigían Grecia, el Senado y todo, ¿no? Y los romanos les copiaron. Entonces, en la próxima charla hablaremos de eso, qué influencia tiene la circulación, si el ginkgo biloba tiene utilidad o no. Pero si venís, después de Reyes, como los regalos de Reyes, tenemos aquí. ¿Qué más? Bueno, la manzanilla va bien, ¿no? Para limpiar la piel, es un antiséptico, viene bien. He puesto el romero que ya lo he dicho, la salvia. La salvia tiene una propiedad muy buena que es para mejorar las encías. Las encías, sabéis que con el paso de la vida tienden a retraerse, lo sabéis, se retraen las jodidas y te sueltan el diente de un día para otro. Este diente que estaba aquí ayer, anda, se me ha caído el diente, cogerlo. No se lo llevéis al dentista que no lo va a utilizar. Ya me gustaría que tuviesen un loctite. Ojalá cogiera el diente que se te ha caído, te pongo el loctite. No lo tienen. Te tienen que hacer ahí un millón de cosas. Bien, pues la salvia va a contribuir a que las encías no se retraigan, a que no sangren y a que no se infecten. Y si lo mezcláis, os voy a dar un secreto, Leño. Si a la que le gusta besar, por ejemplo, mezcláis salvia con regaliz, vais a tener, aparte de un aliento maravilloso, unas encías buenas. No van a sangrar en el beso así de tornillo, el beso de profundo, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Joder, me pongo colorado, besos con lengua. No van a sangrar, no se va a quedar ahí, anda, me he tomado toda tu sangre, jo. No, los míos no van a sangrar. Si es un beso profundo, la salvia con el regaliz va a desinfectar toda la saliva, va a impedir el mal aliento y tiene un efecto estrogénico, con lo cual el regaliz va de maravilla para las chicas. Las chicas van a aumentar su nivel de estrógenos, ¿vale? Para nosotros no nos viene mal para los problemas de próstata, porque en los problemas de próstata la testosterona se dispara. Y cuidado que de ahí al cáncer de próstata va un paso. Si le damos una planta estrogénica, va a impedir que la testosterona suba, se mantenga a un nivel aceptable y quizás evitemos el cáncer de próstata. Quizás, no vamos a pensar, pero... ¿Y qué más? Bueno, pues como hay que dormir bien, ¿qué planta recomendaríais para dormir bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿qué planta recomendaríais para dormir? Porque si no dormimos... Valeriana. No, la primera es la conciencia. ¿La conciencia? ¿Dormir con una buena conciencia? No, mamá. ¿Qué planta Tienes es? la conciencia tranquila, puedes... Sí, pero hay algunos que se lo ponen fácil en la vida. Haga lo que haga, pues su conciencia está a salvo. Sí, la valeriana. Yo recomiendo más que la valeriana, el azahar. La flor del azahar, aparte que huele mejor que la valeriana, no huele mejor, a veces no necesitáis ni tomarla, cogéis la flor del azahar y la ponéis en la almohada, unas gotitas en la almohada, para que cuando cambiéis de posición vuelvan a entrar los vapores. Eso va a asegurar un buen sueño. Hay otras cosas como la melatonina, pero indudablemente si hay un mal sueño aquí no. Nos levantamos fatal, las ojeras y tal. Entonces, bueno, hay que asegurarse un sueño. Bueno, he puesto una de las plantas que está más de moda ahora, que la veis en cualquier cosmética, que es la rosa mosqueta. Ah, ya sabéis, esa hay que tenerla en el cuarto de baño. Cualquier cosita que veáis, cualquier que no os guste ni nada, rosa mosqueta, ahí está muy bien. Y además no es cara,
La rosa mosqueta es de las cosas que hay que tener en el cuarto de baño. Bueno, vamos a ver. Las arrugas, ¿las quitamos o las dejamos? ¿La arruga es bella? ¿Quién lo decía? Adolfo Domínguez. Es intenso. Sí, aún. ¿Qué cara tuvo, eh? Ah, la arruga es bella, anda, mira que tuvo. Pero, oye, lo consiguió. Vendió la ropa arrugada y no la planchaba. Ya no sé. Bien, la arruga, entonces, ¿las quitamos o las dejamos? A ver. Anda, confesar que si alguna crema sí utilizáis. Las arrugas se forman en la epidermis. La epidermis, ¿sabéis dónde está? Epidermis, dermis, tejido subcutáneo. Y es que las glándulas sebáceas van a estar cerca de la epidermis. Y parte también van a coger el tejido subcutáneo. Pero ya os he explicado, la mayor cantidad de arrugas no están por deshidratación. Yo he puesto un ejemplo, que es la deshidratación. Si os metéis en una bañera templadita o caliente, ¿por qué la piel se termina arrugando? Pero, ¿cómo puede ser? Una bañera de agua llena, calentita, a 36, 38 grados. ¿Por qué si estáis media hora y os levantáis la piel está arrugada? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que esa cantidad de agua no haya hidratado la piel? Pues no ha hidratado por dos razones. Primero, porque la epidermis es una barrera infranqueable para el agua. Por eso las cremas hidratantes son una estafa. Le voy a poner crema de belleza y me parece muy bien, pero no le llamas hidratante porque estás engañando. No vas a hidratar la piel, hidratar de fuera adentro, no la vas a hidratar. Olvídate, la hidratación tiene que venir de dentro afuera. Y lo que ocurre en la bañera, por eso estar mucho tiempo en la bañera, otra cosa es la playa y todo eso, porque la playa tiene una presión, gracias a la sal osmótica, muy poderosa. Bien, en la bañera lo que ocurre, como hay una diferencia entre la presión osmótica del agua de la bañera y la del cuerpo, la presión que hay en los líquidos del cuerpo es mayor que la del agua. ¿Y qué hace el cuerpo? Saca los líquidos por diferencia de presión y deshidrata la piel. ¿Cómo puede ser? Pues la deshidrata. Solución: si echáis sal, la presión osmótica del agua aumenta y ya no se deshidrata la piel. Fíjate qué tontería, de meteros en una bañera plácidamente, de esas bañeras con hidromasaje, esa locura, pero echar por lo menos medio kilo de sal gruesa y os va a hidratar mejor. Y así que el agua hay que tomarla, pero la gente cree que beber vino es lo mejor que se puede hacer a la hora de comer. Bebe todo el vino que quieras, cuando te dé la gana. El vino deshidrata. Toda bebida alcohólica deshidrata. De ahí nos salvamos algo de la sidra. Hombre, por la graduación alcohólica, que tiene un 3,5. El vino tiene una graduación alta y la cerveza, bueno, más bajita. Quiere decir que entre las bebidas, cuanto menos graduación, menos deshidrata. Yo voy a poner ejemplo para si no me creéis, porque alguno está sonriendo. Digo, ya. Vale, cogéis una borrachera, pero borrachera de la gorda. Venga a beber, ¿sabes? Cuando os dais cuenta no puedo más, os tumbáis y os levantáis por la mañana, zumbados, ¿sabes? ¿Qué es lo primero que necesitáis cuando os levantáis por la mañana? Beber agua. Beber agua porque os habéis deshidratado. Ese es el precio del alcohol. O sea, si queréis conservar la piel, pues ser prudentes, beber alcohol en poca medida o bebidas alcohólicas suaves. Si tenemos la siririna, coño, ¿dónde vamos a comparar? Así que la piel hay que hidratarla por dentro. Los alimentos. El cuerpo no utiliza alimentos, ¿no? Utiliza nutrientes. No nos confundamos. Utiliza nutrientes, no utiliza alimentos. Lo que le sobra, lo pira. ¿A que sí? O sea, de una vía u otra lo va a expulsar. Bien, utiliza los nutrientes. Para que los nutrientes puedan pasar al torrente sanguíneo a través del intestino, para que pasen, tienen que estar fluidos. Si están espesos, no van a pasar. Se va a eliminar o se van a producir un estreñimiento o mil cosas. O va a tener dificultad y luego problemas de colon. Ahí tienen muchos cánceres de colon que se han gestado por no beber agua. Se ha endurecido y el colon se ha quejado. El colon tiene que moverse. Todo lo que tiene el colon tiene que moverse y salir por donde debe salir. Cuando no tiene líquidos, porque no se los damos, el colon trabaja más, se empieza a no poder tener un espasmo, la motilidad no la tiene, termina enfermando. Luego nos quejamos de un cáncer de colon.
¿vale? Entonces, beber agua durante las comidas, hay que hidratar las comidas. ¿Queréis tener una piel saludable? Hidrataros durante la comida. Que luego queréis brindar con ginebra, con anís, con lo que os dé la gana. Todo lo que queráis, o con vino. Pero por favor, beber agua durante las comidas. No vale en medio de las comidas. Esa agua que se bebe en medio no hidrata ninguna comida porque nada hemos comido. Esa hidratación que se hace fuera, el cuerpo termina sacándola, sea en la piel, que la piel transpira, incluso en verano, en invierno transpira todo lo que... En la lágrima, en la saliva, en la orina, hay muchas cosas donde se utilizan los líquidos. Pero por favor, beber agua en las comidas, si es barata o casi gratis. Y no, que no hace falta, en Madrid no hace falta agua mineral. Joder, si tenemos el agua mejor del mundo, yo creo, ¿no? Vamos, vamos. ¿No? Es de las mejores aguas que tenemos. Bueno, los madrileños presumimos de tener un agua. A lo mejor los catalanes dicen que no, pero los madrileños sí. Bien, bien. No, para evitar arrugas, obviamente el sol es un enemigo por los rayos ultravioleta, el calor, así que no permanecer quietos. Estar al sol, pero la tumbona al sol durante 1 hora, 2 horas y ahora vuelta como si fuera un filete, ahora cambio el filete de posición y ahora la espalda. Cariño, ¿me pones otro poquito de crema? ¿Cuánto crees que dura la protección solar? Aunque digan 5 horas, no duran 5 horas. Se ha comprobado que los protectores solares, los de 50, no duran más de 1 hora. Hablo de un día de sol. Así que no confiar en el protector solar, que os costaría meteros en el agua, salir, ir a tomar algo, pero no, la gente está... Bien, más cosas para las arrugas. No utilizar habitualmente jabón para lavarse la cara. ¿No decían mis abuelas que el mejor jabón es el agua? Tú lávate con agua, déjate de jabón. Bien, si laváis continuamente con jabón, me da igual qué es lo que vais a provocar en la piel. Continuamente en la cara, continuamente, o las manos. ¿Qué vais a provocar? ¿Qué va a desaparecer de las manos por el efecto del jabón? La grasa. Ya tenemos la deshidratación y la pérdida de grasa, que es imprescindible para no tener arrugas. De tanto jabón desaparece la grasa. Bien. No suprimir las grasas de la alimentación. Alguien pues dijo una mentira, que las grasas son malas para la salud y no especificó. Depende qué grasas, qué cantidad. Así que no suprimáis las grasas. Si suprimís las grasas, ganáis arrugas. Vamos a poner 2 chiquillas de 18 años. Una a régimen y la otra que come lo que le da la gana. La que come lo que le da la gana va a engordar y la otra va a presumir del cuerpo esbelto porque está anoréxica perdida. Pues, ¿quién creéis que va a tener más arrugas prematuras? La que come poco. Será delgadilla, pero va a tener más arrugas. Pero la otra que come libremente, hombre, indudablemente está bien nutrida, toma grasas y no tiene arrugas. Tendrá algunos kilos de más, pero arrugas no. Ya lo sabéis, cuando engordáis, que lo primero que hace cuando engordamos es se quitan las arrugas. Oh, se quitan todas. Bueno, he puesto la gimnasia rotadora. El frío intenso, sabéis que destroza la piel, así que para eso estamos para ponernos, abrigarnos y tal. Comer abundantes frutas y verduras y no beber alcohol. Bien, ya está dicho. Sí, os iba a decir un remedio que se ha puesto de moda como mascarillas. ¿Para qué vale una mascarilla? ¿Cuál es la finalidad? Que no tiene una crema. El tiempo que va a estar aquí, el tiempo, una mascarilla, va a estar bastante tiempo, ¿no? Que va a salir a la calle y se pone una mascarilla temprano para que le dé tiempo luego que esté media hora o 1 hora la mascarilla y luego ya se la quitará. ¿Vale? La mascarilla va a necesitar un tiempo. Entre las mascarillas he puesto aquí lo que está de moda, que se utiliza mucho, es el ácido hialurónico. O sea, cualquier mascarilla que hagáis con ácido hialurónico o cualquier crema, estáis utilizando casi lo mejor de lo mejor. El ácido hialurónico, sobre todo de última generación, es lo único con hay esperanza de regenerar la piel, pero hay que ser constante. Y una mascarilla de ácido hialurónico que va a estar 1 hora en la cara es una buena mascarilla. ¿Vale? ¿Qué más? Si bajáis el colesterol,
vais a tener problema, entre otras cosas, las chicas. Porque el colesterol es imprescindible para los estrógenos. Los estrógenos son los que os da la mujer esa piel tan maravillosa que tenéis, comparativamente con la nuestra, que no se forma con estrógenos. Bien, si disminuís mucho los niveles de colesterol total, los estrógenos no se forman y vais a tener un problema acentuado a una edad que no corresponde. ¿Qué más? Mira, os he puesto la mascarilla de miel, por si queréis conocer una mascarilla. Conozco las mascarillas para el pelo también, de miel, son fenómenos. Mascarilla de miel, mascarilla de avena, mira que es barato la avena. ¿No os acordáis cuando a los niños pequeños le metéis en la bañerita y echáis un poquito de avena? ¿No? Yo lo he dicho todo para que no se escocieran los niños. Un poquito de harina de avena, lo echaba ahí, el niño chapoteaba ahí y evitaba las escoceduras que tenían los niños. Pero bueno, sois los únicos que tenéis hijos. Madre mía. Para dos vitaminas imprescindibles para la piel y para el pelo, simultáneamente. La biotina con B, imprescindible para la piel, imprescindible para el pelo. Y la vitamina A, imprescindible para la piel, la vista y el pelo. Y ya toco la vista, esa pérdida de eso de la fotofobia y tal. La vitamina A va a ser imprescindible. Se llamó la vitamina de la piel durante toda la vida. Pues bueno, pues sigamos conservando. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí tengo la caída del pecho. Bueno, eso no le ocurre a nadie, ¿no? Se cae el pecho, ¿no? Entonces no hablamos de la caída del pecho, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Aparte de la... Hay una planta que se llama onagra. ¿Os suena? La onagra se utilizó por la esclerosis múltiple y tal, pero sí sigue siendo la planta que la venden en crema, en aceite de onagra para el pecho. ¿Qué es lo que hace la onagra en el pecho? Como es una grasa, lo que hace es proporcionar grasa al pecho. El pecho de la chica se estropea por falta de grasa. Quita la redondez y se empieza a caer por falta de grasa. No se forma colágeno ni nada. Parece ser que la onagra aplicada, el aceite, todos los días, un poquito, si no, no va a pasar nada. Compráis un bote que puede durar ahí 4 o 5 meses, parece ser que tiende, yo no puedo decir en persona porque no lo he utilizado, pero tiende a hacerlo redondito y va muy en su sitio. El aloe vera también se utiliza. Y internamente hay una planta que es os voy a decir dos. El lúpulo, ¿os suena? Lo de la cerveza. ¿Por qué los grandes bebedores de cerveza varones suelen tener el pecho? Porque el lúpulo es estrogénico y tiende a formar pecho, en los varones también. Pero en la mujer hasta le viene bien. ¿Quién no ha tomado cerveza cuando tenía que dar de mamar? O porque los pechos no se desarrollaban, era muy jovencita, tenía 12 añitos y la niña no desarrollaba, tenía unos complejos, y tomar cerveza le venía bien por el lúpulo. Es estrogénico y tiende a formar el pecho, si ya lo sabéis, el lúpulo y el anís. ¿Quién toma anís ya? El anís del mono. Yo creo que el maribrisa se ha dejado tomar, ¿eh? El anís es una bebida, yo diría, pensada para la mujer. Porque es también tan estrogénica, es de la base de anís verde, ¿no? Tan estrogénica como puede ser la cerveza. Pero sabe más rico, quiero decir, por lo menos sabe más dulce y con un chupito al día, que viene bien. Yo conocí una doctora que entró ya en la menopausia, se quejaba de todo, de las arrugas, del pecho y tal. Dice, ¿sabes lo único que me la ha detenido? Decía Adolfo, ¿el qué? El anís. Digo, ¿pero qué anís? No, el anís del mono. O sea que cada vez que iba a verla, estaba en la calle de la Montera, cada vez que iba a verla estaba la chica colocadilla. Ya, pero estaba simpática, porque el anís la desinhibía, la hacía graciosa. No me enseñó los pechos para comprobar, pero ella me dice, lo único es lo que me está haciendo el anís del mono. Así que ya sabes, estas fiestas compraron un anís del mono para vosotras, ¿no? Tiene que ser del mono. Bueno, anís frisado. Sí, bueno, anís frisado. Sí. Cuando era chiquillo, que iba una señora a saludar, y que me dan una copa de anís. Sí, ahora nadie la toma. Pero es que luego pedían otra para quitar el gusto de aquella. Sí, anís. Acordás. Y mira que sabe rico, ¿eh? Cambiabas de marca, y
La famosa palomita también. ¿Cuál? La palomita con un cubito de hielo. ¿Cómo es eso? Sí, también. Sí, con agua. Le llaman palomita porque se pone blanca la copa al meterle agua o hielo. ¿Ah? Sí, de verano. Para rebajar un poco. Vale. Bueno, pues, muy bien. ¿Qué más plantas? Yo lo que le voy a hacer una pregunta. La Dime. cirigüeña, que yo cuando... ¿Cirigüeña? Sí. Sí, la conozco. Para la cara no... Ah, muy bien. La cirigüeña Yo me acuerdo cuando le llaman la hierba verruguera. pequeños, que tenías cualquier herida en la cara enseguida... Sí, sí. me daban con- Por eso le pusieron el nombre de hierba verruguera, porque la cirigüeña, pero no la planta, no la flor, sino lo que es el tallo, lo cogías y tenía un látex ahí y se utilizaban las verrugas porque te las cauterizaba, te las quemaba totalmente. Había que tener cuidado porque la verruga, sabes que si se manipula mal, por eso los dermatólogos te dicen no la toques. Y a veces no te la quieren tocar ni ellos, porque se propaga. Entonces, si no lo hacen bien, te quitan una verruga y te salen 4. Ellos son conscientes. Bueno, no, y las verrugas hay que tener cuidado. Por eso que tiene una verruga, verás que pasa los años y no se la quita. Porque algún dermatólogo le ha dicho, mire, mejor lo dejo, que esto es un peligro. Y tienen razón. Pero la hierba verruguera, esa que decía, bueno, la cirigüeña, el látex, lo cogías con el látex pequeñito, o sea, el tallo muy pequeñito, lo ponías en el centro de la verruga y sí un líquido así amarillo oscuro, te la cauterizaba. Y sí parece ser que al final se te desprendía. Tener cuidado porque se puede utilizar en Asturias, hierba verruguera, o sea, cirigüeña ahí. Crece donde hay un muro. Donde hay un muro, ahí veréis cirigüeña. ¿Vale? Celidonia, que es el nombre correcto. ¿Vale? Es una buena planta. Nosotros, como éramos tantos hermanos, no éramos nada más que 12, cualquier herida... Sí. Una planta muy famosa, muy famosa. Vamos a ver, el hirsutismo, ya lo dije antes, el hirsutismo es cuando crece el vello donde no debe crecer y en una edad que ya tiene aburrido, sobre todo las chicas ya están hartas de tanta depilación, ya es el colmo encima que te salga vello, no es pelo, es vello, pero también te salen en zonas que te martirizan. Bueno, pues se utiliza una planta que se utiliza en el varón para la hipertrofia de próstata. O sea que podemos comprarla para la parejita. Mira, cariño, de Reyes me he regalado el Sao Palmetto y le estáis insinuando que tiene vello. Bueno, eso lo digáis a la chica. Que te va a venir bien porque es estrogénico, pero quita el vello. Y el varón nos impide que la próstata siga aumentando hasta que no nos deje orinar ni nada y vamos hasta allá, ¿no? El Sao Palmetto, chicos, para la próstata y para el pelo, nos va a hacer crecer el pelo, y las chicas van a quitar el hirsutismo. Y puede que mejore el pelo también. Así que ya sabéis algo para el hirsutismo que lo suelen tener mucho las chicas jovencillas. ¿Visto las chicas jovencillas el complejo que tienen cuando les sale vello por los brazos y tienen que ir tapaditas las chicas? Yo es que me estoy viendo que en el pueblo había una chica joven, y siempre la mandaban con las ovejas, cuidar ovejas, y un día viene para casa llorando, desesperada. ¿Qué te pasa? Que me estoy volviendo oveja. Nunca le hago nada. Que me estoy volviendo oveja, ya no vuelvo más Bien, con las ovejas. ¿ves? Y va a un dermatólogo, la tranquiliza, el hirsutismo tiene solución. ¿Perdón? ¿Eso se toma en infusión o...? Sí, bueno, el Sao Palmetto lo mejor es tomarlo en pastillas. Te la venden sin receta. Lo pronuncias muy bien, pero ¿cómo se escribe? Sao con un W, Sao. Es palma enana. Sao, palma enana. Palmetto de palma enana. Sao Palmetto, ¿vale? Sao Palmetto, y se utiliza en el hombre para hipertrofia de próstata, es el remedio de elección, pero también se ha descubierto que hace crecer el pelo en chicos y en chicas, y en chicas además le mejora, o por lo menos en parte va a tratar de que no le siga saliendo vello, el bigotillo, estas cosas que a veces sale aquí también. Pero bueno, eso es carismático, ¿ves? Lo decíamos antes de carisma. ¿Y qué? Es que me da vergüenza que no me ha afeitado. Dame un beso que te... Con bigotillo sin él, de verdad, ¿eh? Los hay cretinos, dice, pero bueno, yo no sé si es tu chica, dame un beso, cállate. Más cositas, la flacidez muscular.
ahí volvemos a tener la mujer más incidencia en la flacidez muscular. A ver, confesarme, ¿dónde se vuelven las partes del cuerpo más flácidas? ¿Qué zonas son las que...? Ahí está, el tríceps es el mayor porque es el que cuelga, y cuelga. Hay a veces cuando una chica sin darse cuenta coge algo así y va con una camiseta o algo así, ¡wow! Yo creo que cuelga todo. Cuelga, pero este más que nada, ¿por qué este cuelga? Bueno, cuelga, lo ha dicho ella, no yo, ¿eh? Pero es que estas son unas mal pensadas. Cuelga el tríceps, cuelga la última parte del abdomen, no todo el abdomen que se compone de 8 zonas, las últimas es la que cuelga el culete, por supuesto, cuelga también, la papada también, aquí, terrible, pero todo eso tiene solución, lo que pasa es que hay que trabajar un poquillo. La flacidez muscular, olvídense, ¿qué queréis? ¿Con ejercicio o tomando algo? ¿Qué lo queréis? Bueno, lo más fácil es tomar lo que se llaman aminoácidos ramificados. Lo puedes encontrar con ese nombre, aminoácidos ramificados, en cualquier tienda deportista, o aminoácidos BCAA. Me da igual, lo van a entender. Los aminoácidos ramificados no hacen daño y tomados periódicamente, siempre que os mováis, no que estéis en la cama, que os mováis a hacer ejercicio, os mováis, salís a comprar, van contribuyendo a que los músculos dejen de estar flácidos. Empiezan a dar tono y dentro de un orden, pues esa flacidez la va a padecer la vecina, pero vosotras no. Vais a presumir, ella bien tapadita y vosotras con una camiseta. Aminoácidos ramificados no hacen daño, lo pueden tomar el varón. El varón también lo toma cuando quiere que los músculos no engorden, quiere que los músculos se mantengan con tono, fuertes, eficaces, poderosos, pero no engorden, que se mantengan en sentido longitudinal. No es un milagro, ¿vale? No me digáis luego, Adolfo, llevo 15 días y esto sigue flácido. No, a mí no me eche la culpa. Pero si tomado antes de algún ejercicio, algún movimiento que hagáis, al cabo de los meses y meses, pongamos 6 meses, sí se empieza a notar que los músculos tienen tono. Cuando decís, toca, toca, ¿qué músculo tienes aquí? A los hombres nos gusta, anda, toca, toca. Bueno, pues las chicas igual, anda, toca, toca, listo. Ya verás tú qué músculo tengo por ahí. Aminoácidos ramificados. He puesto el BCAA. Vale. Dentro de los deportes que contribuyen a evitar en parte esa flacidez tenemos la natación. Vamos a dejar bien claro la natación. El senderismo no, pero sí la carrera. No la maratón, sino un footing, un senderismo más vivaz. Incluso cuesta arriba y tal. O sea, hacer senderismo pero con vivacidad, unos zapatos adecuados, livianos, que os puedan hacer escalada y todo, también va a contribuir a evitar la flacidez. La maratón es otra cosa. ¿Qué más? ¿Os digo alguna planta adelgazante o lo dejamos para otro día? Para otro día, vale, otro día. Y la celulitis tampoco la tocamos porque aquí no hay nadie que padezca esas cosas. Bueno, la celulitis voy a decir solamente una cosa casi gratis. Es que, y ya terminamos. A ver, una cosa que tira todo el mundo, que es el corazón de la piña. ¿Cuál es el corazón de la piña? La parte que cuando vais a un restaurante pedís piña, os la quitan, la vacían. La parte dura que está en el corazón, en el centro de la piña, la quitan y no se cargan con ella. Porque con eso se fabrican medicamentos y cosméticos para dar y tomar. De hecho, se fabrican con el corazón de la piña en los laboratorios. Yo creo que luego la venden. ¿Y por qué me la quitan? La parte más interesante de la piña es en el corazón. Esa es fácil de conserva. Bueno, pues La que viene natural. mastícalo con la dentadura bien puesta. Sí. Vale, entonces... Pero la piña, la parte más saludable está en el corazón, porque tiene bromelina y tiene propiedades para la celulitis. Tirad toda la piña si queréis, pero es como un limón. Vamos a poner un limón. La gente coge la cáscara y la tira. Tira lo más saludable y se come lo de dentro, o la naranja me da lo mismo. Coge la parte de dentro de la naranja y la cáscara la tira, pero qué ignorancia. Está tirando lo más saludable. ¿Qué haces con la cáscara? Comerla, chica, comerla. Y el limón lo mismo.
Cuando en un restaurante os pongan un refresco con limón, tirad el refresco si queráis, pero comed la cara. Ay, Dios mío. Bueno, ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo comer la cáscara de...? Sí, Rayándola. a ver si he entendido bien. Agua, comer bebiendo agua. Con agua. Y dices que al invitar la comida, ¿no? No, no quiere decir que te haga daño. Quiere decir que lo que te va a hidratar la piel, hablamos de la piel, va a ser el agua que tomes durante las comidas. Pero ahora lo puedes hidratarte perfectamente. Yo ahora mismo me voy a beber todo eso de golpe. ¿Ya está? Sí, pero la sidra, si tengo suerte y viene alguien, me voy a tomar mi sidrina. Hombre. Y si me dan con el queso ahora...